Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Estamos aquí en An-Nur Televisión, La Luz, An-Nur TV, el programa de diálogos de An-Nur, y hoy nos honra con la presencia el doctor Abudar Abini, que ya es un hombre que muchas veces nos ha visitado y que se dedica a muchos temas, además de lo estrictamente profesional, que es su oficio de psiquiatra y de psicólogo también. Psicoanalista, que atiende en consultorio, digamos, es tu profesión de base, ¿no? Un poco, y después también es cineasta y también es estudioso e investigador de temas de terrorismo de falsa bandera o terrorismo en general. Y de Malvinas, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con Malvinas, que vamos a hablar. Y como estamos en la semana de una semana muy importante para Malvinas, siempre es importante Malvinas, pero bueno, no podemos dejar pasar porque han sucedido cosas importantes en los días que han pasado y quisimos, porque con el doctor Abudar habíamos pensado, o él me planteó, digamos, hacer algo en esos días calientes, 1, 2, 30, primero 2 de mayo, que son fechas importantes desde el punto de vista de Malvinas, pero los feriados nos jugaron una mala pasada. Entonces vamos ahora y vamos a tocar un poco estos temas. Comienza el 30 de abril el bombardeo británico. Es decir, ellos declaran, digamos, la guerra, comienzan a atacar, porque la Argentina incruentamente había tomado, digamos, lo que era suyo. Eso no es una declaración de guerra, y de hecho estaba negociando de acuerdo al Tratado de Naciones Unidas, o sea que había un impasse y todavía no había muerto nadie, había muerto un argentino, digamos, ¿no? De modo que el capitán Giaquino, que realmente en aras de evitar y extremar los cuidados para que no haya sangre, digamos, inglesa en las islas argentinas, entonces se expuso y dio su vida en esa misión. Hasta ahí, lejos de ser reconocida la actitud, Inglaterra, digamos, procedió a atacar. Pero lo más grave, lo que hace un punto sin retorno, digamos, bueno, por supuesto la aviación argentina ahí entra en acción el 2 de mayo. El primero de mayo, perdón, y el 1 de mayo comienza una página gloriosa de la aviación argentina. Yo querría dedicar un párrafo ahí, porque vos citaste a un piloto francés, un héroe de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra. Pierre Clostermann es uno de los ases más grandes de la Segunda Guerra, es el que más derribos ha logrado, y él, como piloto profesional, escribió una carta de elogio de la heroicidad y de la técnica de los pilotos argentinos, porque la asimetría tecnológica entre la aviación argentina y la Task Force era enorme. Entonces, él lo que valora es, primero, la inteligencia militar, y segundo, el valor, porque es el valor de un pueblo en realidad muy modesto, muy modesto. Nosotros somos un país pequeño y modesto, que se enfrentó a la flota más poderosa armada después de la Segunda Guerra. Y la diferencia tecnológica era aproximadamente de 20 y pico de años. Los aviones argentinos eran de los años 60. Los aviones argentinos, los Skyhawk, eran los aviones que había usado Estados Unidos en Vietnam. Entonces había una diferencia tecnológica de 20 y pico de años. Y lo que valora Clostermann es que a pesar de esa diferencia tecnológica, Argentina realmente le da una enorme lección a la flota británica. Yo insistiría en que la gente busque la carta de Pierre Clostermann a los pilotos argentinos, porque es una joya memorable, donde la altísima valoración de nuestros héroes, como corresponde, nos viene desde afuera. Claro, ahí hay un tema que Malvinas en alguna manera abre una puerta de reivindicación de una institución, las Fuerzas Armadas Argentinas, que habían desgraciadamente caído en esta trampa de hacer un servicio realmente que terminó siendo un servicio muy antipatrio, ¿no? El hecho de tomar el poder por la fuerza, entregarle el manejo de la economía a los, digamos, ricos y neoliberales que hicieron estragos. El país quedó súper endeudado, digamos, se enquistaron personajes en el
tejido económico del país que han hecho mucho daño, han destruido mucho la infraestructura industrial de esa Argentina, digamos, que le dio con el último suspiro y de una manera desorganizada para enfrentarse a Inglaterra. Y después de eso viene, desgraciadamente, una derrota y una política de destruir todo resabio, digamos, de defensa nacional y de la Argentina, con un plan que a lo mejor uno, si lo ve, hay un más allá digamos, que pinta muy peligroso. Pero Malvinas muestra que en la carencia de medios técnicos, de medios materiales, demás, hay una cuestión del argentino que deslumbró, que fue reconocida y que para nosotros debería dar pie a una reivindicación, a un reconocimiento digamos, con el pueblo argentino, aquel pueblo que las Fuerzas Armadas desgraciadamente combatieron en una tarea que nunca debió caberles, ¿no? Y que respondía a los dictados de Estados Unidos de convertir a las Fuerzas Armadas en una fuerza de represión popular en vez de su rol principal, que es cuidar las fronteras, cuidar el país y cuidar la defensa de la patria. Entonces, bueno, nos preocupa eso porque desgraciadamente hasta el día de hoy seguimos sin ver, por un lado, un tema que yo sé que a vos te interesa mucho y es para mí muy estratégico, que es que debería existir, sobre todo teniendo un enemigo en común, que es nada menos que la OTAN y Inglaterra, que están ocupando territorio argentino, de hecho, por un lado una autocrítica que sirva de acercamiento y de reconocimiento, y por otro lado una tendencia a la unificación de un poder de defensa nacional que involucre a civiles y a militares. Y por el lado del pueblo argentino y de aquellos militantes de las causas nacionales y populares también debería haber un reconocimiento y también debería haber una suerte de autocrítica en algunos puntos, y quiero aclarar, y ahora te voy a dejar a vos hablar, de que yo no adscribo a la teoría de los dos demonios, porque las responsabilidades son diferentes, digamos, ¿no? El gobierno de Isabelita estaba, digamos, combatiendo a aquellos que combatían a un gobierno democrático, como fuera, por más que tiene muchas deficiencias, la democracia tal como es practicada en nuestros países, tiene muchos núcleos de poder duro no democratizados, y entonces es una democracia muy relativa. Pero creemos que la manera de desarmar esta política antidemocrática disfrazada de democracia es una toma de conciencia de parte del pueblo y no vanguardias armadas. Creo que los 70 dejaron esa lección. Y debería haber entonces una política de reunificación con las Fuerzas Armadas. Todavía hay un desequilibrio en la Argentina, un 2 de abril que pasa desapercibido, un Ara San Juan que nadie le da bolilla, con una capitulación o un rendimiento incondicional en Madrid que pasa, digamos, desapercibido, que hasta el día de hoy se sufre. Y por otro lado, bueno, temas como Maldonado, 24 de marzo, con plazas llenas, que nos parece muy bien que estén llenas, pero no puede ser que esté vacía la otra, digamos, ahí acá un desfasaje. Claro. Así que bueno, contamos un poco, porque por un lado tenemos reconocimiento extranjero del heroísmo, de la capacidad de realmente de los milagros que han hecho. Si a esta gente le damos medio, a la pucha lo que nos pueden llegar a hacer. Mira, nosotros tenemos esta ecuación complicada que es 76 y Malvinas. Entonces, el trabajo que hagamos para diferenciar las cosas es importante, pero coincido contigo, y vos sabés cuánto enfatizó Thierry Meyssan cuando vino acá en diciembre del año pasado, sobre hacer lo posible y lo imposible para atemperar y disminuir el divorcio pueblo-Fuerzas Armadas. Es decir, la cuestión estratégica es disminuir el divorcio. Las formas de disminuir el divorcio son muchísimas. Una es la crítica de los hechos o la crítica de cada parte. Algún día vamos a avanzar mucho más en la concepción del demonio y cómo se usa la teoría del demonio o del mal para explicar y justificar hechos en la política. Yo sé que hay una oposición entre un demonio o dos demonios. Dentro de mi trabajo
Yo lo que trabajo es una concepción del demonio diacrónica en el tiempo. Entonces advierto un demonio que en este caso va cambiando de formas. Y en cada momento lo demoníaco, y demoníaco es lo dañino para la nación, está en un sector. Y voy a decirlo rapidísimo, rapidísimo, porque en la geopolítica hay que diferenciar entre el motivo que tiene tu enemigo y el objetivo. El motivo siempre es difícil, casi inescrutable de comprender. El objetivo no. Para calcular el objetivo vos tenés que ver dónde empieza, cómo empieza y dónde termina. ¿Cómo empieza? Empieza con el regreso del general Perón, con un gobierno peronista que es atacado por todas partes. Es atacado por todas partes y es atacado por la guerrilla. Entonces una guerrilla que en un primer momento asume la forma del bien, termina siendo enormemente dañina. Yo tenía relación muy estrecha con un guerrillero, Mario Concurado, una persona de mi pueblo, y pudimos discutir muchas cosas. En el momento en que él vino a jactarse de decirme que habían matado a Rucci, que era la mano derecha de Perón, yo ahí sentí que no era más alguien con el cual yo tenía diferencias. Yo ahí sentí que ellos, no él como persona, encarnaban lo peor. Pero luego, y esto lo he trabajado mucho con los amigos militares, que es, las Fuerzas Armadas, gracias a los decretos de Isabel, tenían toda la posibilidad de combatir, exterminar y ganarle a las guerrillas, sin hacer el golpe de Estado. Y la Unión Cívica Radical, que ganaba seguro las elecciones anticipadas que había dado Isabel, Balbín, la Unión Cívica Radical es el partido político que más importantemente se presta al golpe. Entonces, si yo hubiera sido el psicoanalista de Alfonsín, de Balbín, le diría, usted, que era el gran enemigo de Perón, adversario de primer nivel, usted ganaba las elecciones y iba a ser presidente en agosto del 76. Explíqueme por qué usted rifa su lugar en la historia y pone a su partido al servicio de este golpe militar. Entonces, aquí nosotros tenemos que preguntarle a la pata militar, cosa que yo he discutido fuertemente con Carlos Busser y he discutido muy bien con el almirante Macera. Es la pata militar. ¿Por qué ustedes, y esto es una pregunta militar, ¿por qué ustedes pudiendo pelear a ganador contra la guerrilla, en realidad pelearon a perdedor? Porque exterminaron población común. ¿Y la respuesta? Entonces, te voy a dar un elemento, una pequeña perlita que fue motivo de una discusión con el almirante Macera y después con Carlos Busser. Porque nosotros en la deconstrucción primero estudiamos cómo pintar el cuadro, pero luego estudiamos por la vía de la escultura cómo desmalezar. Te doy una pregunta básica de desmalezamiento. 1978, las Madres de Plaza de Mayo hacen su aparición en el universo, son 20 personas. Entonces la pregunta que yo le hago al almirante Macera y después a Busser, ¿por qué mataron solamente a una? Ustedes en el cenit del poder, en el paroxismo absoluto del poder, sin ninguna fuerza en contra, les nace esa fuerza con un poder político enorme, moral. ¿Por qué matan solamente a una? La respuesta es porque nosotros también cumplimos órdenes sobre a quién matar y a quién no matar. ¿De quién? Los poderes por encima nuestros. Bueno, detenete ahí. Está bien. Un poco entonces vos estarías hablando de un gran demonio que está como un titiritero, digamos, manejando opciones, formas cambiantes, con el objetivo de dividir y reinar, digamos, con el objetivo de romper cualquier tipo de resistencia que pudiera tener Argentina. Porque además el ejército no solamente comete el error estratégico y que realmente es un crimen y un delito, digamos, de tomar el poder por la fuerza, rompe el pacto social, digamos, rompe además una ley de Dios, que es, digamos, a ver, imponerse por la fuerza, arrasando, digamos así,
matando un montón de gente que la verdad quería la independencia de su país, podría haber diferencias, pero no era para matarlos. Yo te quiero decir algo... Y lo último que te quiero decir, o sea, pero además no solamente toman el poder por la fuerza, sino que además cometen aberraciones. Sí, yo te voy a decir algo que hemos hablado con un amigo. Robo de bebés, etcétera, que están fuera de toda lógica. Te voy a decir algo que hemos hablado con un amigo, que hemos estado cenando junto con vos. No lo voy a mencionar. Ese amigo, como muchísimos oficiales, que en ese momento eran oficiales jóvenes, las dirigencias cívico-militares, para convencer a los oficiales jóvenes, les dan lo que para mí es la peor de las mentiras y de las manipulaciones. Yo no lo dije ese día en la cena, pero como ese oficial joven va a escuchar eso, te lo digo, querido amigo, hoy de frente manteca. A ustedes les vendieron la idea de que la única opción para exterminar a las guerrillas era el golpe militar y era combatirlas por izquierda y de la peor manera. Esa opción militarmente, querido amigo, es falsa, fue falsa. Y que vos la sigas defendiendo es gravísimo. Claro, porque hace imposible la reunificación. Exactamente. Entonces, vamos a ir a la cuestión técnica de ese momento. Por supuesto, matar a Rucci también por supuesto. Es un tema que inclusive ha habido autocrítica y una diferenciación de muchas partes de las fuerzas populares con respecto voy a insistir en este punto porque es el punto donde los que eran oficiales jóvenes están entrampados en esta manipulación. Entonces vamos a ir técnicamente, aunque hubieran hecho el golpe, cómo se deberían haber hecho las cosas. Ellos tenían dos decretos de Isabel. Un decreto de Isabel, hay que exterminar el accionar subversivo, y hay otro decreto de Isabel, hay que combatir a las guerrillas bajo Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir el Estado de Derecho? En la pelea con la guerrilla había dos formas. La forma por derecha es enfrentamiento, grupo guerrillero armado, Tucumán, contra Fuerza Armada. Es un mano a mano, es una pelea militar técnica. Pero vayamos a la cuestión de lo que podría haber sido una excelentísima guerra sucia. Porque hasta la guerra sucia la hicieron mal y a perdedor. Una guerra sucia a ganador se hubiera hecho de la siguiente manera, y esto lo he hablado con las Fuerzas Armadas y los policías. Vamos a suponer que se decide que en la casa de la otra cuadra hay un grupo que vos querés exterminar, porque son guerrilleros de izquierda o incluso porque son hippies, psicoanalistas o artistas. La técnica para hacer una auténtica guerra sucia era mandar un escuadrón militar, asesinarlos, y luego tiene que venir la policía y fabricar un falso enfrentamiento poniéndoles revólveres a los guerrilleros. Es decir, que hasta la guerra sucia la hicieron a perdedor. Bueno, hicieron muchas de esas cosas también. Sí, pero terminaron haciendo un tipo de guerra que es prácticamente, desde el punto de vista militar, casi un suicidio. Lo grave de esto no es que lo hayan hecho, lo gravísimo de esto es que la mayoría de los oficiales jóvenes, que hoy son sesentones, hayan quedado entrampados en esta cuestión. Entonces, esto es gravísimo. Yo te quiero decir algo porque terminamos el bloque y dejar una pregunta para el otro bloque, ¿no? La Argentina está en un momento, digamos, de desencuentro, o sea, un momento de indefensión y un momento de grave situación económica y de grave situación de independencia y de soberanía, con enemigos muy poderosos ya realmente metidos dentro del territorio nacional. Y esto es de público conocimiento casi hoy en día, y sin embargo todavía seguimos sin reaccionar, lo que llevó a Thierry Meyssan a decir el año pasado que yo no entiendo cómo ustedes siguen durmiendo. ¿No ven el ejemplo de Siria? ¿Ustedes se creen que son una excepción con todos los recursos que tienen ustedes? Es un suicidio lo que ustedes están haciendo, regalarse de esa manera. Lo vimos en el caso del submarino, digamos, realmente estamos pasando un mal momento, ¿no? Cosa que debería llevar a una reflexión. Ahora te dejo picando esto para el próximo bloque. Tenemos un Perón fuerte en el 45 que es militar y que además amado por el pueblo y del propio ejército, o sea, el que mejor puede entender al ejército es uno de sus pares. Yo, como dijo bien el padre Carlos Mujica, puedo entender que alguien no sea peronista, pero no puedo entender que sea antiperonista, cuando Perón realmente nacionalizó, le dio una forma nacional, le dio
una entidad en la Segunda Guerra Mundial a la Argentina como país independiente, un desarrollo. Podría estar mal, podría discutirse, podría mejorarse, pero es innegable. Entonces los nacionalistas, ese antiperonismo, digamos, que hasta el día de hoy tienen una cosa visceral, realmente yo creo que es un adoctrinamiento que han tenido de las potencias, no se entiende. El otro punto es que tenemos un militar que es digamos, el símbolo de mayor peso político en el país, y tenemos un papa, una iglesia que pasó de la iglesia cómplice del 55 y de todo ese enfrentamiento con Perón, pasó a estar mucho más cerca de lo que Perón decía, mi iglesia, la de los obispos del tercer mundo, la de sacerdotes del tercer mundo. Es decir, ahora tenemos un papa, tenemos las condiciones. A ver, primero, una crisis que nos lleva puesto a todos. Sí. Una pérdida de soberanía que puede ser que la Argentina en los próximos años sea argentina, es decir, que sea dividida en tres. Y tenemos enemigos muy crueles, un panorama muy negro, y tenemos un símbolo político que es Perón, un militar, y tenemos un papa, una iglesia, digamos, que con un papa que ahora juega con las dos piernas. Dicen, cuando era Bergoglio jugaba con una, ahora juega con las dos. Juega con las dos, o digamos que puede todavía tender, es un papa. O sea, para los católicos es elegido por el Espíritu Santo. O sea, digamos, desobedecerlo es tener problemas con Jesús. Por lo menos un católico tiene que creer eso, si es coherente con su doctrina. Muy bien. Y es argentino. Entonces la cuestión es, vamos a aprovechar, y te lo dejo para el próximo bloque, vamos a aprovechar esto, digamos, señores militares, señores políticos, señores, digamos, populares, derechos humanos, madre, abuela, vamos a aprovechar esta situación, y además a Francisco, ¿no? Y a los peronistas, ¿vamos a realmente a salvar el país o vamos a dejar que sean 3 países, 4, 5? Eso para el próximo bloque. Quédese con nosotros, así vemos la respuesta.